Buena gente, estamos acá en Buenos Aires hoy con el amigo Diego Amuedo. ¿Cómo le va? Diego Amuedo, Mucho gusto. para los que no conocen, es un luthier de acordeones acá y tiene linda historia con el instrumento que ahora la vamos a escuchar. Una historia familiar muy linda. ¿Cómo empezaste? Porque sé de lo que escuché antes que Sí. a vos no te gustaba el acordeón, te gustaba más la guitarra, ¿no? Sí, en realidad yo me crié como sin saberlo, como cualquier nene que va a la casa de su abuela, de sus tíos, en la fábrica. Para mí, digamos, para mí en la niñez y lo mismo para mi hermano, para mis primos, era común ir a visitar a los abuelos y subir al taller a visitar a ver qué estaban haciendo los tíos. Pero acá ya tenemos Sí. un punto muy importante. Sí. ¿A qué taller? Al taller de acordeones San Conetani. Claro, Al para taller los de- que conocen los acordeones San Conetani, Sí, la marca más importante de acordeones que se produjo en Argentina. exacto, sí. Y hasta hoy tenemos ahí cantidad de acordeones. Sí, hay por todos lados. Músicos muy importantes de la cultura argentina tocan todavía con instrumentos hechos en esa época Exacto. por tus familiares. Sí. ¿no? Y son Y- muy buscados por su timbre, por su Claro. sonido. Sí. Es más, de cierta manera impusieron una Exacto, tímbrica sí. a la música hecha en Argentina, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, ibas al taller. Bueno, para nosotros era un juego ir al taller, teníamos como nuestros lugares para movernos dentro del taller y toda la cantidad de máquinas que eran bastante peligrosas. Sabíamos por dónde teníamos que ir, qué teníamos que hacer y qué no. Y prácticamente eso fue un juego, nada impuesto. No era formar a un chico para que en un futuro sea algo, sino que se dio como un juego, dio la casualidad así. Yo de muy chico siempre hice música, de muy chico entré en el conservatorio para estudiar piano. ¿Tenías músicos en la familia? Bueno, mi viejo tocaba la guitarra, Ah. un poco el piano, Guitarra, o sea, guitarra clásica, o- no. guitarra clásica y música popular en general. Ajá. Y siempre me hizo escuchar de todo. ¿Y los Sanconetani son la familia de tu mamá entonces? ¿O de Los tu papá? Sanconetani son la familia de mi mamá. Mi abuela es Sanconetani, Josefina Sanconetani. Y bueno, era una cosa común ir a la casa de mi abuela, ir al taller con los tíos y hacer inventos con los pedazos que les sobraban a ellos de los acordeones. Entonces se fue dando así. Primero me dio por el piano, un tiempo corto, mi viejo es como que me lo quiso impulsar demasiado, entonces hice conservatorio, fui a estudiar con el Mono Fontana, que era el tecladista de Spinetta en su momento. Estudié en el instituto del papá de Vitale, o sea, de Don Vitale, estudié un tiempo también, pero era muy chiquito para tanta información que la verdad que me saturó y dije, no quiero ser más nada con el piano. No, demasiado. Me daban Bill Evans y yo tenía 9 años, no quería hacer nada. Sí. Entonces agarré la guitarra eléctrica, y ahí sí me metí, empecé a tocar con un montón de grupos. Después me metí a construir guitarras, algunas clásicas y muchas eléctricas. ¿Llegaste a estudiar lutería? Estudié lutería en varios talleres, estudié con Jorge de Monte, que era bastante reconocido acá en el país, un tiempo. Después estudié muchos años con Bacaglionico y actualmente hace instrumentos macizos artesanales para bandas como Bruca Sativa o bueno, instrumentos muy finos. La verdad que con él aprendí un montón de lo que es lutería de guitarras. Y al mismo tiempo, porque yo ya tenía ahí unos 18, 20 años, empecé a visitar el taller de mis tíos de otra forma, ya no con una idea de jugar, sino que como yo en el secundario había estudiado electrónica y me había recibido de técnico electrónico y trabajaba en el colegio o a prueba en las diferentes fábricas, empecé a amplificar con las viejas amplificaciones que se usaban antes a membrana en los acordeones. Y a tratar de actualizar un poco a mis tíos porque tenían
una forma de amplificar que traía muchos problemas. De antes. Claro, de antes. Para que la gente tenga una idea, ¿no? Nosotros ahora estamos en un ambiente con, no sé, 5x5, ponele, y Sí. este taller, Sí. que yo lo visité Sí. en su momento, Sí, era enorme. sí, sí. Era enorme para un Sí, taller sí. de acordeones, y con la cantidad de máquinas, Sí, y sí, sí, sí. todo Vos decís increíble. cómo entra todo adentro. Sí. Bueno, hay que organizarse mucho. En principio, mi taller, lo que traté de hacer era no copiar el sistema de mis tíos, o sea, No, acá se ve todo muy organizado. sí, ¿verdad? está todo organizado y lo tengo separado por habitaciones. O sea, no hay acordeones en compartido con máquinas que despidan polvo y algo. Porque Pero era otro sistema. era otro sistema, se trabajaba olor a cera, serrín, los acordeones Sí. ahí abiertos, bueno. Y tratando de actualizar los micrófonos. Los micrófonos, yo la verdad que hasta ese momento no conseguí, probé muchas amplificaciones. Hoy día ya hay buenas amplificaciones en el mercado. Hoy en día trabajamos con los Harmonic, que digamos, pueden darle lo que quieren los acordeonistas, que es el sonido acústico del instrumento sin problemas de interferencias, acoples, Sí. y tratar de tener un sonido limpio de cada parte del acordeón. Y eran antes los sistemas eran muy invasivos, ¿no? Muy Bueno, sí, adentro. sí, en principio se había resuelto en las viejas amplificaciones, como los cables eran muy muy gordos, los componentes eran enormes, las cápsulas eran gigantes, y había dos tipos de cápsulas. Había unas cápsulas muy chiquititas que se usaban para la mano derecha, muy flaquitas, y el famoso geloso que se usaba para los bajos. Pero de todas formas, estos micrófonos amplificaban por el rebote, digamos, del sonido. Y esto iba todo adentro de la caja del acordeón. Sí. Que no es donde sale, no es el sonido final que escuchamos. Claro. Y tratando o sea, tratando de estas cuestiones, Sí. más bien electrónicas, Sí. fuiste al acordeón acústico, o sea, de la guitarra a un acordeón acústico. Claro, y en principio reparando o instalando los micrófonos con mis tíos, y bueno, se fue dando solo que en determinado momento se dio que mi tío me diga, ¿y no querés bajar este teclado? Claro. Y bueno, y empecé bajando un teclado. Después mi tío Luis, que era mucho más profundo, me explicó cómo remachar, cuando se rompe una voz, bueno, qué tipo de remache, cómo se remacha. Tengo por ahí parece el yunque para trabajarla. Bien. Y para sacar el remache que te lo escupe por abajo. O sea, yo conservo en mi taller las herramientas que usaron, inclusive que usó mi bisabuelo. Se llama Giovanni, ¿no? Giovanni, Juan Anconetani. Después, una cosa que es maravillosa es el tema, por ejemplo, para reparar las mecánicas. Para reparar las mecánicas, parece mentira, pero las herramientas que se utilizan se hacen por el mismo luthier. Claro. Muy común entre los luthiers. Es muy que se común. hagan las propias herramientas. Entonces, yo para reparar una mecánica tengo alrededor de, no miento, 100 tipos de herramientas hechas por mis tíos específicas para todas las mecánicas. Entonces, es como las herramientas estas es como una extensión de los dedos de uno. Con esas herramientas vos podés acceder a lugares donde los dedos no. Claro. Es interesantísimo porque, bueno, Anconetani tiene un museo acá en Buenos Aires. En Chacarita. En Chacarita, Sí. calle Guevara. 492. 492. Sí. Se lo recomiendo que lo visiten, es lindo. Yo estuve muchas veces ahí antes y hoy estuvimos ahí. Increíble ver que en esta fábrica, por ejemplo, incluso ahí tenían una mecánica de bajo suelto. Exacto, con conversor. O sea, y para eso necesitaban herramientas. Muchísimas herramientas. Sí.
Y aprovecho para preguntarte, Sí. ¿cómo fue? O sea, ¿cómo llegó tu familia materna acá? ¿Cómo llegó Giovanni? Y ¿cómo empezó la fábrica? Sí. ¿Cómo empezó la idea de fabricar acordeones? O sea, Bueno, inmigrantes italianos. inmigrantes italianos, mi bisabuelo Giovanni, una de las manos, vamos a decir, no era la única mano derecha del viejo Paolo Soprani. O sea, trabajaba en la fábrica. Trabajaba para Paolo Soprani. Digamos, eso estamos hablando de los años, ¿qué? ¿20? ¿10? 10, yo creo que 10, antes, sí, principios de 1900. Porque en 1918 ya estaba instalado ya acá. estaba instalado acá. Entonces, mi bisabuelo tenía la escuela de Paolo, ese tipo de escuela de acordeones. Que vamos a convenir que cada fabricante proyecta sobre un tipo de caja, un tipo de sonido. Claro, busca un tipo de sonido. Un tipo de sonido. Entonces, Y eran tiempos de mucha experimentación. sí, ¿no? se experimentaba. No había un concepto de, bueno, eso es un acordeón de 1910, una cantidad tremenda de Parte de instrumentos. cada país se imponía con su modelo, sistema, su sonido. Entonces, bueno, él hizo muchos viajes a la Argentina y a Sudamérica en general. Pero que representando. Como representando y para como vender acordeones, vender repuestos. él importaba acordeones italianos y los bandoneones alemanes. Y llegó a importar bandoneones Bandoneones alemanes, sí. Es más, ¿sabes? después te voy a mostrar un catálogo que lo tengo guardado con algunos productos de los que trae. Tengo guardado algunas cosas. Pero repartida acá en todo Buenos Aires, Casa América, antigua Casa Núñez, tanto bandoneones como acordeones, ambas cosas. Pero bueno. ¿Y importaba con el nombre Paolo Soprani o ponía ya Paolo Soprani? Paolo Soprani. Paolo Soprani. En determinado momento, como le pasa a muchos, nos enamoramos. Mi bisabuelo conoce a mi bisabuela Elvira. Y iba a decir una cosa que decía Sarmiento, que pelo de tira más que yunta de bueyes. Claro, esto. Es un dicho común y corriente en muchos lugares del mundo. Entonces, bueno, se quedó definitivamente acá en Buenos Aires. Porque estuvo por irse a El Salvador. A El Salvador, ¿no? Exacto. Podría haber cambiado la historia de la música argentina o la música salvadoreña. Sí, no sé por qué, pero no quiero preguntar mucho qué pasó ahí. No. La cuestión es que se estableció primero y estuvo varios años en la calle Honduras, en Palermo. Ahí estuvo la fábrica primero. ¿Ya fabricaban o importaban y ensamblaban? Exacto, ellos importaban y ensamblaban. Después, en determinado momento, mi bisabuelo, consigue o ven una propiedad que es más apta de la que estaban, que era como un aserradero, una carpintería muy vieja y muy grande, y se ve que él, antes Chacarita era un barrio justamente de chacritas, Chácara, sí. Totalmente bajo, uno podía ver hasta... Y bueno, vio un lugar que tenía todas las características, altura, bueno, era muy, muy hincha con esas cosas. La cuestión que se estableció ahí en Guevara 478. En Guevara 478 fue progresando como Juan Anconetani. Se le cambiaron el nombre acá, de Giovanni a Juan. Sí, Juan Anconetani. Acriollaron. Sí, acriollaron. Y bueno, tuvo sus hijos. Juan Luis, Nazareno, María y Josefina. Sí. Nazareno lo conocí, baterista. Nazareno baterista, Juan que cantaba, pero era un personaje. Y Luis que tocaba el acordeón muy bien. Y mi abuela Josefina que era hiper fina, ella se dedicaba más que todo para lo que eran la parte de transacciones con Italia. Ajá. Y ya hizo muchísimos temas administrativos. Sí, con Italia. Y ellos, me acuerdo, porque esto me lo comentaba Nazareno, ellos compraban muchas maderas y terciados a Bosnia y Herzegovina.
siempre me comentaba Mirá, eso. Venían de los Balcanes. Exacto, y me comentaba cómo era el proceso de cómo se hacían los terciados, cómo las partes enfermas del árbol o los nudos los sacaban a sacabocado y los completaban con una parte sana y después hacían el sanguchito del terciado. Sí. Bueno, un montón de información que vamos a llegar a esto. Sí, la cuestión que crecen y ya desde chicos ellos empiezan ya a trabajar. Es más, si se ven, antes hacía y se ven todos los libros de fábricas de acordeones, que en el momento de la foto, que era un momento especial, venía hasta el pariente que veía, vamos todos a dar un acordeón. Bueno. Con la ropa de domingo. Exacto. Ropa de ir a la misa. Bueno, tal cual las fotos en Guevara 478, mi abuela, bueno, la casa chorizo, bueno, en fin. Llega el momento, mis tíos ya más grandes, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se corta del 39 al 45, la llegada de insumos, acordeones, bueno, en fin, un montón de cosas, el cual mi bisabuelo y sus hijos deciden a fabricar directamente en Argentina. Tenían la base, tenían el lugar. Claro, o sea, la guerra en un momento de crisis mundial, sí. Que le fue, o sea, la Argentina en este momento era un país muy desarrollado, brillante, o sea, y por culpa de la falta de, o sea, no se importaba más. Sí, exacto. Entonces decidieron de una crisis hacer algo tenía en mente, sí. Porque era ese paso dar de dejar de traer las cosas para fabricar esas partes y ensamblar acá, así que o sea, comienzo en los 40 entonces. Exacto. Y ahí se ven muchos instrumentos. Yo creo que los primeros eran todos los que dicen Juan Anconetani, tienen muchas partes de ensamble. Por eso se ven las cajas muy parecidas, como vimos en el museo, muy parecidas a las viejas Honor, caja de madera, sí. O otras marcas. Porque bueno, hay algo ahí digamos de ensamble con piezas importadas. Pero yo creo que el grosso se afianzó con mis tíos. Incluso piezas de repuesto que tenían ahí y ya empezaron a usarlas y listo. Exacto. Entonces, ¿qué te iba a decir? La parte pujante fue la parte con mis tíos. Fue la parte que los hijos... Con el tío... o sea, Juan, Luis, Nazareno y Josefina. Ellos creo que le dieron a mi bisabuelo como una apertura. Igual, grandes y todo, hay una anécdota que por ahí escuchaste en algún momento, que es la anécdota de cuando Honor visita la fábrica en Conetani. No, nunca la escuché. Bueno, como Honor no sé bien cómo se dice, pero le dio una licencia para que se fabrique determinados instrumentos en varias partes del mundo. Claro, incluso en Brasil también. Claro. Motoreschini fabricó la Carmen 6, que en Brasil es una Super 6 y era para el mercado de Estados Unidos y México, si no me equivoco. Acá, bueno, lo que se vio, el resultado final, que es hasta el día de hoy que se vean, son instrumentos de gama media baja. Claro. O sea, la Fidelio, hay determinado modelo de Contesa. Acá Fidelio, ¿no? Sí. Sí, acá. Claro, en Brasil era la Super 6 Todeschini es una Carmen 4. Carmen 4 que tampoco es un acordeón de alta gama. Claro. Es un acordeón... Bueno, el tema es que, bueno, una comitiva de Honor va a la fábrica en Conetani y pide hablar. Mis tíos ya eran grandes como para tomar decisiones, pese a que el bisabuelo era potente, intenso, y Honor les propone fabricar acordeones bajo licencia, bajo licencia, que figuran con Conetani en determinado lugar. Mis tíos se volvieron locos. Les pareció una oportunidad bárbara, se volvieron locos, totalmente entusiasmados, no sé si festejaron entre ellos. La cuestión es que mis tíos mi bisabuelo no participó de la reunión ni nada, le van a decir,
viejo, vino Honor, nos proponen esto, que el otro, que podemos hacer los instrumentos de Honor, que es reconocido en todo el mundo acá. Nos daría un empujón a nosotros, pero terrible, y nos pondrían Anconetani abajo del Honor, pero nos pondrían Anconetani. Que después se terminó verificando que sí es verdad, porque los hermanos Brita, que hicieron los acordeones acá en el país para Honor, decía Brita Honor. Bueno, en fin, la cuestión es que mi bisabuelo se quedó como pensativo y les dijo: ustedes son unas bestias todos. Yo los formo, les explico una forma de construir los acordeones para que le vendan el alma al diablo. No quiero agarrarme con los alemanes, no tengo ningún problema. Para que le vendan el alma al diablo en 2 minutos porque se tienten. Bueno, sí. Bueno, la cuestión que Honor no fue, obviamente fue. No fue. No era el camino. Así que siguieron la línea te puedo contar una anécdota más porque después se me va a ir y no la agarro más. Me la lleva justo el alemán. Mis tíos hacen un acordeón de alta gama en determinado. Te digo para mostrar un poco el carácter que tenían todos. Mis tíos hacen un acordeón impresionante, así como las que utiliza el Chango Espacio, similar a ese instrumento que está arriba. La cuestión que terminan el instrumento, lo tienen 5 meses, 6 meses, 1 año en el taller. No lo querían vender porque era un instrumento que era como especial. Mi tío tocaba, lo usaba para la orquesta. Bueno, a piano. La cuestión que en determinado momento, una noche, roban el taller. Rompen un vidrio, una ventana, pum, se manda uno por los techos. Una de las acordeones que se afana, esta. Bueno, no la pudieron localizar el acordeón, no sé qué pasó. No sé, la deben haber cortado, cambiado, no sé. Bueno, el key de la cuestión, mi tío Luis llorando, no habló con nadie durante, no sé, con 1 semana, 2 semanas. No quería subir al taller. Sube después de 2 semanas al taller y se ponen los hermanos que lo habían pasado más rápido la cosa. Le preguntan qué estaba haciendo. Mi tío estaba con una cosa. Mi tío dice: usted voy a hacer uno igual. Y se hizo otro acordeón exactamente igual el tipo. El otro acordeón exactamente igual. O sea, eso para mostrar el tipo de eran muy ingeniosos, ¿no? Terriblemente ingenioso. Yo llevaba los planos que los tiene mi tía, justamente, Aida. El diseño para armar un acordeón era muy pensada la cosa, no era algo que se haga, o sea, era artesanal, pero la planificación que tenía el instrumento... Muchos experimentos también hicieron, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos antes, algo que yo desconocía, de entre los muchos, no se puede clasificar de experimento porque fue algo que se hizo pero hicieron voces acá en Argentina, ¿no? Hicieron voces acá en Argentina, las famosas... O sea, la verdad que cuando se pone en la fábrica, producen todo, porque ya no se puede importar nada, ¿no? Entonces, desde de los nácar a... Todo, inclusive... A las voces... Mi parte del taller, que era una parte que se utilizaba para los insumos, yo me acuerdo, estaban los rollos de acero. Claro. Inclusive mis tíos compraban en remates. En determinado momento les servía el acero, no sé por qué, de los relojes. Sí. Claro, el acero de los relojes. Incluso algunos luthiers, en aquel entonces, hacían, si no tenían otra, hacían lengüetas o sea, desarmaban relojes para hacer lengüetas, claro. Sí. Pero bueno, ellos tenían los rollos de acero ya comprados, o sea, para esto. Templados y la hacían acá, o sea, del acero bruto le sacaban una lengüeta, la cortaban. O sea, de acuerdo al tipo de voz, viste que ahí se pueden sacar de gemelas. Sí. Le cortaban, rebajaban. Las trabajaban acá, yo me acuerdo que había un balancín
Estoy tratando de recordar porque sí, es algo que no viví, digamos. Esto es de lo que me contaron y las herramientas que vi ya estacionadas. No es que es algo que vi en funcionamiento yo, sino que estaba el balancín para el corte de voces. Me acuerdo que estaba toda la matricería también. Las piastrinas también. Las piastrinas también. Me acuerdo de los cajones con piastrinas de voces comunes y las voces heligoncas, fundidas, los moldes para fundir todo eso. Increíble. Así que... Y yo, bueno, muchas cosas para el taller pude conservar. Lo que es moldes, algunas matrices. Más que todo, no por el tema de las voces, porque... ahora mencionaste las voces, sí. Y siempre en todos los acordeones se usaban voces hechas acá o en algunos acordeones utilizaban voces importadas, y ya después de la guerra, digo, ¿no? Sí, no, después, claro, yo creo que hay determinados años que son voces totalmente hechas acá y después hay voces encargadas Italia, como te dije antes, en los Piccolo Taller, no en grandes... Sí. ¿Cómo llegaban las voces? Yo sé la respuesta, pero... ¿Cómo llegaban las voces acá? Bueno, anécdotas. Sí. Un amigo de mis tíos, Antonio Ficoseco, ¿qué te iba a decir? Que viajaba, como te comenté. Se hacía el verano acá y después se hacía el verano en Europa. No era un tipo invernal. No era invernal, se la pasaba... Dice, jamás en mi vida, el dicho de él, jamás en mi vida agarré una herramienta, jamás en mi vida trabajé ni iba a trabajar. Jamás, jamás. Y vos lo veías al tipo, pero impecable, venía en su barco, creo que se llama Eugenio C, el barco, el último que venía, no me acuerdo el nombre de los barcos que venía, pero... El tipo animaba ¿cómo se llama? Era conocido de todos los capitanes. Yo no sé cómo hacía. Sí. Nunca hacía. Él no tenía plata encima, nunca, ¿viste? No sé cómo hacía. La cuestión que se pasaba las temporadas de verano en cada continente. Y él le traía, ¿cómo se llama? Todas las voces a mis tíos, las cajas con voces, les manejaba de Italia. ¿De Alemania también Dix o no se usaban Dix? De Alemania también las Dix, de República Checa, las Dix, y bueno, después él se quedaba, ellos le daban un lugar como para que esté los meses de verano acá. Buenísimo. O sea, pero es que no ha cambiado mucho, ¿eh? Si uno quiere traer voces a la Argentina, hace más o menos lo mismo, pero no en barco. Exacto, sí. En determinado momento... con un colaborador, Chicho, que vos lo conocés, sí. Él trajo bastantes Scandali en partes. Ajá, sí. En partes. Se venían armando en viajes. Era muy gracioso, pero bueno. Es realmente muy interesante lo tanto que experimentaron con los acordeones, ¿no? Que uno puede llegar a ver, como acá tenemos ahí. Acordeones con 2 teclados, interesantísimo, ¿no? Que no es el mismo teclado, sino que es una voz directa en el casoto. Exacto, sí. Mecánicamente. Mecánicas de registro distintas en cada acordeón. Hay uno que me llamó mucho la atención, que es el castillo que tenés ahí. Sí. ¿No? El de la doble teclado. Sí. Aerodinámico es esto. Sí, buenísimo, porque acá tenemos, es un castillo. Son la misma octava, ¿no? 8 y 8. Pero con entradas de aire separadas. Exacto. Interesantísimo, porque claro, la diferencia sería más grande si acá tuviéramos la octava, ¿no? Sí, pero es un solo castillo y ese sería el castillo de la caja armónica. De la caja armónica, ¿no? Exacto, de la caja armónica. Es increíble porque es muy interesante a la vez, porque, claro... Hay muchos aspectos que miran cuando construyen esto, y en otros acordeones que no son doble teclado también lo respetan siempre, que es el tema de la resonancia o cómo vibra la madera, qué madera se utiliza. El pino abeto alemán
tanto como las tapas de guitarra, eran hiperutilizados en los caballetes. Y trataban de, por lo menos, lo que es la parte principal que hace de sostén a las voces, sea en una madera maciza. Y después, bueno, tratar de dar, que esto se ve, como dije, en las que no son doble teclado, también pasos de aire y pasos de sonido. Pero bueno, está todo muy calculado. Sí, muy pensado. Se interesaban por la física, por la... La acústica acá es... ellos le daban una bolilla, pero profunda, digamos. Sí, esto. sí. Ves las pinturas debajo de las voces, qué rebota, qué absorbe el sonido. O sea, utilizaban obviamente el abeto para Sí, los castillos y todo. para los castillos. Y después hay una cosa muy importante que define al sonido de las acordeones sanconetani. La otra vez estaba acá un folclorista, Pancho Escalada, que toca 2 hileras y el añadido 2 hileras y media, 2 hileras, 12 bajos. Y me preguntaba la diferencia porque yo le preparé 2 instrumentos, ¿no? Está bien, un instrumento chiquito en cuarta y un instrumento chiquito en tercera. El cual tuvo muchos recambios de voces, bueno, le pasó la vida a los acordeones, pero hay una diferencia en tocando un clarinete contra otro clarinete, o sea, sin agregar nada más, la diferencia de volumen entre un acordeón y otra. Y cómo sale el sonido tipo campana en una y en otra suena como si con fuera... voces similares. Con voces similares. Las 2 voces italianas, ya no voces a mano hechos por mi tío, voces a mano italiana. Pero un acordeón y otro, y la tercera está más vacía dentro de la caja. Tendría que inclusive tirar más. No, la que está en cuarta, el clarinete solo, vamos a decir lo que lleva a un 9 y la otra queda en un 6. Y comprimen las 2 perfecto, abren las 2 a alturas similares. Básicamente la caja de la que está en cuarta tiene fondos de madera terciados. Para que la gente entienda, el fondo, yo acá... ¿Me puedo mover un poco? Sí. Te voy a mostrar uno directo. Te lo tengo acá y... Ahí está. Vení, espera que voy a ver. Sí. Bueno. Esta Guevara 478. Sí. El fondo es esta parte. El fondo es esta parte. ¿Que hoy día se hace madera o cómo se hace? Hoy en día se hacen, es la contención de los registros y se hace directamente en aluminio. Claro, porque hay problemas también con ese tipo de fondo, ¿no? Ojo, los fondos, hay 2 formas de llevar los registros. Uno sería en caballete, que el fondo quede libre, y otro sería en el fondo. Los 2 métodos funcionan bien. Lo único que, bueno, que es muy importante es el tema de cómo está construida la caja. La caja está construida con las mismas propiedades que tiene una caja de una guitarra, o sea, palisandro, pero el palisandro a contraveta de un abedul. Ellos utilizaban mucho el raulí, una madera que se conocía acá en el sur. A contraveta para que no se para que no ceda, son para una madera así, otra va así y la otra va así. Y bueno, entonces el fondo, como hablábamos antes, no está hecho de madera sólida, ¿no? No, son 3 capas de madera. ¿Lo hacían incluso con 5 o con 4, me dijiste? A veces hay de 4. Sí. ¿Y cuáles serían las maderas? Puntualmente esas, palisandro, normalmente palisandro de la India, abedul y abedul. Esa era y a veces utilizaban interiores de arce canadiense, como para dar una buena contención. O sea, el arce canadiense, o sicomoro también se le llama a veces, como se utilizan los puentes de violín, es muy duro para trabajar. Y rebota todo. Y tiene una ecualización, como si vamos a hablar ya que está como las guitarras, tiene una ecualización como una Telecaster o un estrato, o sea que son sonidos latosos hiperagudos. Entonces,
que define el sonido que uno busca cuando se compra una Conetaña. Exactamente igual que un luthier de guitarra se ecualiza una guitarra con, vamos a decirlo, muchos dicen la eléctrica, ponga lo que le ponga, no. La eléctrica vos le pones caoba, suena de una forma, vos le pones cedro, suena de otra, vos la armás con arce, suena de una forma. Yo tengo varias guitarras que armé en su momento, que después te las voy a mostrar, íntegras de cero, las cuales tienen diapasones de palizante, de ébano gabón, que es el ébano más oscuro, y tienen determinada ecualización. Manglo de caoba tiene una ecualización media, mango de arce tiene una ecualización aguda. Interesante. Y de acuerdo a eso, bueno, ellos hacían lo mismo en los acordeones, buscaban que no se doble, principalmente, claro, que claro, la claro. caja sea bueno, y para ello ponían a contrabeta. a contrabeta, pero utilizaban maderas preciosas. Claro, ¿Mm? claro. Y después, bueno, le sumaban registros en vez de Claro, pero hablamos de las dificultades Sí. de eso, porque hoy día se hacen en aluminio. todo aluminio y Claro. algunos... Hay una razón para eso, ¿no? Por, Sí. por el tema del cambio de registros, que acá... Claro, O se puede hacer con celuloide incluso, ¿no? Hablamos de... claro, ellos, no las láminas de celuloide traen problemas a la Sí. larga, pero los fondos de celuloide no. El celuloide dentro del sandwichito de Sí, maderas, sí, a mí siempre me dio impresión de que iba a traer problemas o que los instrumentos se iban a romper, pero no les pasa nada. Y estamos hablando de instrumentos de mínimo 40-50 años. 40-50 años. Sí. Y de uso intensivo. Sí. Tienen 2-3 dueños estos instrumentos. Ujú. Bueno, acá Este es una piano. este es una piano de 100 bajos. Ujú. En tercera y sexta con una forma de distribución rara, porque, perdona, Sí, sí. el centro que ves en blanco Ajá. no está usado. Ah. No tiene voces acá. Solo tiene voces donde se ve el metal. Ah, interesante. Interesante. Y esa piano, o sea, si fuera de botones, que a veces tenés botones que no Se utiliza. se utilizan. Sí. Interesante. Y otra cosa, o sea, hicieron muchos experimentos, muchas... o sea, tenían muchas ideas, se Sí, nota, ¿no? muchas ideas, sí, las Y, probaban. Claro. ¿Hacían acordeones en serie? O porque veo muchos acordeones totalmente distintos Diferentes. unos a los otros. No, así, imagínate, en los años 60 voy a Conetaña a comprarme un acordeón. sí. ¿Los hacían por encargo? ¿Tenían acordeones ahí para No, elegir? había dos líneas. Había dos líneas de acordeones. Estaban los acordeones, como te digo yo, fondos de madera. Ajá. Y después estaba para el común, que no era tan común, que era el músico Sí, que sí. trabajaba y que Claro. iba de gira, que no quería un instrumento de concierto, sino que el músico que laburaba con el instrumento, para ese era la caja común. O sea, ya estaban hechas todas las cajas, normalmente en tercera cuarta, Ujú. y se sacaban acordeones de 3 hileras 60 bajos, 3 hileras 80 bajos. Yo con mis tíos, por suerte puedo dar la experiencia con mi tío, porque los otros o estaban muy viejitos o ya se habían partido, pero con Nazareno tuvimos la opción de cerrar los últimos 5 o 7 acordeones que habían hecho mis tíos. Todo. Yo hice hasta la soldadura de punto de los botones. O sea, tardamos por ahí 2 años en construir un acordeón, pero... Pero lo hicieron, ¿no? Todo. Entre los dos. Los últimos acordeones los sacamos entre los dos. En Chicho colaboraba con el tema de la afinación. Porque si era imposible fabricar un instrumento. Utilizar un taller de plegado de fuelles, no hacer el taller. Éramos pocos, así que... Pero se pudieron terminar los instrumentos. Buenísimo. Y claro, ahí están todas las herramientas, ¿no? Como vimos, incluso para hacer botones. Exacto, están las... Vos tenés hoy condiciones de hacer, o sea, botones originales, digamos. Botones originales, los Sí. mismos que hacía Conetani, Claro. hacer teclas originales, por ejemplo el Chango Pasu se le rompe una tecla, Y la haces, te la fundo, conservo celuloide de esa época. Sí, interesantísimo. Además, hacían todo un trabajo de, claro, de los más antiguos, ¿no? De marquetería, Exacto, de cosas, incrustaciones. incrustaciones, que está lindo. O sea, en el museo
hay mucho que ver de esta... Hoy en día se trabaja de otra forma, los instrumentos son estéticamente más plásticos. Sí, más austeros, sí, más, sí. o sea, se volvió no tan llamativos. Sí, antes se hacía como si fueran los colectivos antiguos de acá. Claro. Pero hay ya hace unos años, como utilizaba Frank Marocco, Frank Marocco. Marocco, como utilizaba en su momento las acordeones de Beltuna, ¿era? Sí. Que hacen... Que tipo símil madera o con el laminado a la vista. Es un trabajo lindo el de Beltuna, o sea, para el que le gusta. Sí. Y estuve en la fábrica y les da trabajo hacer esa estética. Claro, yo por lo general a mí me gusta el negrito y listo. Pero abajo de esto vos tenés, o sea, vos cuando vas a hacer lo que acá le dicen nacarado, reforrado con celuloide, que es un... Confunden el celuloide con nácar, ¿no? Sí, exacto. Siempre. Entonces le dicen el nacarado. Nacarol. Nacarol. Te encontrás todos los sandwichitos abajo de todas las uniones de la madera y todas las... Me comentaba que incluso abajo de las teclas utilizaban madera acústica, ¿no? O sea, abeto para el taquito que abeto o otras maderas, o a veces hacían sandwichitos de 3, el centro y los agregados para que no trabajara ahí. Exacto, sí. Y se podría llegar a encontrar, no en el mismo corte que los caballetes, vos acá tenés un determinado corte que te permite, viste que hay un corte radial y un corte tangencial. En las maderas hay un corte determinado que te permite ver digamos los anillos o los de frente, y hay un corte que desaparecen totalmente, que es un corte que se busca hacerlo de determinada forma como para que sea más, o sea, menos movedizo, menos elástico. Este tipo de corte es más acústico, pero como las tapas de la guitarra, es más elástico también. Antes veíamos otros castillos y me enseñaste uno hecho en una sola pieza, ¿no? Exacto. También hacían experimentos en ese sentido. Sí, y como te comentaba, hay muchos castillos, uñeras o uñeres, como le dicen. Vos los ves muy rústicos y sin embargo suenan muy bien. Sí. Suena muy bien, o sea, la pieza rígida, la pieza maciza de madera le da un sonido que no se puede conseguir. Sí, porque a veces se pintan adentro, no se pintan, exacto, se pintan con una cosa u otra y claro. Sí. Y ellos también intentaron innovar con el bandoneón, ¿no? Ellos intentaron... ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no tenemos un bandoneón Anconetani? Bueno, intentaron modernizar el bandoneón de alguna forma. Más allá del tema de la distribución, que eso se puede hablar, el tema de los mecanismos en sí. Claro, la distribución es innegociable. Es negociable, eso. Pero los sistemas de mecanismos de actualizarlos de otra forma. Claro, porque ahí la propuesta sería o sea, hay un prototipo, ¿no? Del museo con una mecánica ya armada a medias. Sin madera, más al acordeón, ¿no? Exacto, sí. Es como una... Ahora no me sale el nombre, no es una concertina. Una bandónica. Una cosa así. Sí. Pero no fue aceptado. Claro, no fue aceptado. Ya los bandoneones blancos. Tu tío Nazareno me dijo que no quiso saber los bandoneonistas son cuadrados como su instrumento. Como su instrumento, exacto, sí. No fue aceptado. Ya los bandoneones forrados en celuloide. Y los Daniels en el Brasil, todos forrados en celuloide. Sí. E incluso la gente no conoce porque acá no llegaron, pero la gran mayoría de los instrumentos que están en Europa, hechos para el mercado de la música folclórica alemana y eso, todos traen celuloide. Todos. O sea, es muy muy común. Pero acá, claro, cómo llegaron los instrumentos de antes. Sí, no, el bandoneonista de acá es diferente. Dios. Sí. ¿Cómo ves la evolución? O sea, los bandoneonistas somos por ahí un poco conservadores, digamos. Sí. Pero también son conservadores los acordeonistas, ¿no? Por ejemplo, hay otros instrumentos disponibles en el mercado. Italia sigue produciendo bellísimos instrumentos. Sin embargo, referentes de la música argentina prefieren tocar con instrumentos hechos hace 40, 50 años por tus tíos, por vos incluso. Y es así.
Y es como, hay un límite, digamos, para encontrarlo. Claro, pero me parece que la clave para explicarlo sí. será el hecho de que, y pregunto qué opinas, el hecho de que de cierta manera la familia Anconetani supo imponer una tímbrica a la música que se hacía acá. Exacto. Por las elecciones que hicieron. Al hacer un fondo con dicha madera, pudieron escoger un determinado sonido, una determinada tímbrica, y esa era el acordeón que había para comprar acá. Exacto. ¿no? Y de cierta manera impusieron un sonido, ¿no? Sí. Mi bisabuelo trajo el diseño, la forma de construir europea. Pero, de aquel entonces. De aquel entonces, pero bueno, se ve que digamos, yo creo que por la búsqueda también y lo que fue viviendo acá y le hizo desarrollar ese sonido en especial. Claro. Que son instrumentos a la vez modernos, porque acá tenemos casoto, por ejemplo, que es una cosa que ya en los años 40 muy incipiente, cuando empezaron a producir. Hay acordeones en séptima en bajo. Hay acordeones en séptima en bajo, justamente Emilio Beltrán, un amigo mío que tiene una Anconetani muy linda, es en cuarta séptima. Yo la verdad nunca he escuchado una acordeón en séptima. En ese momento se pensaban los instrumentos de otra forma, no había o no estaba desarrollada la amplificación, y un bajo muy importante era todo como para en un lugar tratar de... Claro, y un acordeón pensado también para una música más de baile o para acompañar a un cantante. Exacto, ¿no? sí. Y el bajo siempre es muy importante en ese sentido. Pero todo siempre lo que le llaman y el léxico que utilizan acá para los instrumentos que hacían mis tíos es: quiero un acordeón gritona, claro. Como es característico, porque un Hohner se escucha muy fuerte. Hay veces que el Hohner tiene más bajos que el Paolo Soprani. Los Paolo Soprani suenan equilibrados, pero no tenés el bajo, o sea, no podés tener todo. Tenés un instrumento equilibrado. En cambio el Hohner buscaron las ecualizaciones como para que mano izquierda se escuche bom bom, y en esta mano todos los aguditos y los medios salgan y la mezcla, haga esto. Pero los instrumentos de mis tíos tenían un bajo no así grave, medioso, que se escuchaba bien para adelante. Que es más, la tapa siempre normalmente cerrada acá, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta es totalmente cerrada. Sí, totalmente. Enséñasela la cava. Que está totalmente cerrada, lo que tira todo el sonido para adelante. Sí, y esta es una de las que más suena. Pero bueno, sale por algún lado. Sí, por algún lado tiene que salir. Así que te estaba diciendo, los medios de la Anconetani, ese sonido campana, como tocas un piano, suena pan la nota así. Bueno, se logra con estos acordeones. Y con buenas voces, ¿no? Buenas voces. Y con buenas voces, que es difícil lograr ese impacto con una voz de poco rendimiento. De poco rendimiento. Y hoy por hoy es imposible pensar en música de litoral, por ejemplo, con una tímbrica muy distinta a esta. Si estamos hablando de música tradicional, claro, obviamente que hay otras propuestas de chames, por ejemplo. Hay otras propuestas, ¿no? Tenemos a un Niní Flores que toca bárbaro, incluso tocó con Anconetani, con una, para muchos no saben, con un acordeón de bajo suelto, hecho en Anconetani. Ellos le llamaban tipo acordeón espejo en su momento. Pero claro, él la tuvo un tiempo, pidió hacerla de esa forma. Grabó un disco con y eso. No se amoldó, y no le gustó. Claro. Bueno, son intentos. Son intentos. Y estaba en una búsqueda y claramente encontró el sonido de la Pierre María. La Pierre María encontró su sonido. Y supo hacer una otra estética para el chame, ¿no? Es otra estética. Pero es mucho más delicada. Es delicado, sí. Pero si estamos hablando del chame más tradicional, es imposible imaginarlo sin la típica de tanto lo que se le llama acá el chamamé, lo que se llama maceta, que es el baile. El baile, exactamente, y el chamamé de acordeón 12 bajos, diatónico,
y que tiene que es así, no voy a decir cuadrado, Sí. pero tiene no tiene, me refiero, tanta modulación, Sí, bueno, nada, simple, sí. simple, pero que suena, vos lo escuchás y te da ganas de moverte. Y después está el chamamé más refinado, como el que utiliza el Chango Spasiuk, que está ahí, él va y viene, él juega Sí. un poquito digamos, con el chamamé más tradicional, Ujú. pero después es un poquito más europeo y más rebuscado, también con su agrupación, ¿no? Pero obviamente también tiene distintos acordeones para hacer distintos Exacto. tipos de música, ¿no? Pero vos cuando escuchás que muerde yo le llamo Sí. mordido cuando muerde con algunas notas, Con vos ya sabés que las estás tocando, agudas, claro. tocando con el Anconetani, vos escuchás que toca esas notitas, no puede ser con otro instrumento. Claro, es increíble que o sea, las elecciones que hicieron tus tíos, probablemente sin pensarlo, Sí, claro, sí, marcaron la tímbrica de la música nacional, ¿no? exacto. Es increíble. Sí. Bueno, la verdad que increíble compartir una charla con vos, fue una sorpresa total. Por favor. Nos encontramos en el museo hoy y descubrimos todo eso. Sí. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Nos vemos pronto, sí, nos vemos pronto. Una última pregunta. Dime. ¿Tuviste alguna relación con bandoneones, bandoneonistas o luthiers de bandoneón? Amigos de talleres tengo, en cuanto a mi mismo rubro, tengo muchísimos. Después, en cuanto a talleres de bandoneón, tengo un amigazo que es Pedro Galván, que para mí es un amigo de siempre. Nos vemos constantemente o nos hablamos. Da la casualidad de la vida que yo cuando comencé con las guitarras y estaba en el conservatorio, siempre no podía dejar el quieto, Sí. ya sabes. Ya. Entonces, empecé ya a los 13, 14 años a dar clases de guitarra Ajá. para practicar y de paso formar a chicos que querían ingresar Claro. al conservatorio. Uno de mis primeros alumnos fue Pedro Galván. Mira. Después, muchos años después, yo tenía un montón de piezas de bandoneón que no las usaba y digo, bueno, las voy a vender, las publico. Me llamó uno, sí, che, me interesan para mi taller, yo estoy con los, mira, yo estoy con los acordeones, bueno, tanto. Cuando Era nos Pedro. vimos, Era Pedro. era Pedro, no pedía Ahí, sí. no era casualidad, estamos acá nomás, estamos a 15 cuadras más o menos. ¿Y por qué eso? ¿Por qué existe eso acá de que los acordeonistas normalmente no, o los que afinan acordeones normalmente no quieren saber de bandoneones y viceversa? En Buenos Aires es Yo una tengo cosa de mi- nicho, ¿no? Yo tengo mi visión particular, o sea, el mismo dicho que te dijo, perdón, Sí, pero vos sí, tocás no, bandoneón, pero- tengo mi visión particular que es muy fría y muy interesada, si se puede Sí. decir. Pará, Es lo muy cortamos gracioso. después. Sí. Lo cortamos después. Perdón. Es muy gracioso, pero al acordeonista es más fácil de pagar los arreglos, vamos a decir de esta forma. El bandoneonista sabe que tiene un instrumento que sale tanto y el tipo no quiere gastarle, por más que haya que hacerle lo que hacerle, Un mango. un mango Sí. A mí me pasó, y al principio, cuando mis tíos, bueno, ya no estaban más, y yo abro mi taller, empecé a tomar bandoneones. Ah, Y mi tío Nazareno lo escuchaba acá que me decía, no tomé bandoneones. Sí. es puro dolor de cabeza, ¿no? Sí, y ¿qué te iba a decir? Me sentí más cómodo con los acordeones. Es interesante. Tiene otras cosas que lidiar. Con el papá de un afinador nuestro, el abuelo Sí. de un amigo afinador, la abuela siempre decía que sabía cuando el abuelo había afinado bandoneones porque volvía a la casa con un mal humor tremendo. Sí. Pobre. Pobre. Bueno, por ahí estamos bien, que el bandoneón es más tristón y el acordeón un poquito más alegre, si puede Sí, decir. hay instrumentos que... Después hay músicos muy conocidos que salen a tocar en vivo en lugares gigantes, mega llenos de gente y salen con cada instrumento que no sabes. Impresentable. Impresentable.
impresentables. Instrumentos chinos, hay gente que toca entre 20.000, 30.000, 40.000 personas. Con un chinito que se le mueven todas las zapatillas, pues están pegadas con la pistola de silicona. Sí. Increíble. Tengo una lista, sí. Pero no quiero tirar más, al frente. Pero... más trabajo para el luthier, Sí. Hay cosas que no se pueden ya. No, claro. Pero bueno. Bueno, viejo, te agradezco la buena onda y espero que nos veamos pronto. Un gusto. Bueno, fenómeno. Sí, salió, ¿no? Es sencillo, sí. Perfecto, después le recortás lo que... Sí, te lo enseño antes de explicarlo. ¿No? Igual no hay nada, no hay ningún secreto ahí. Una vez al tío Nazareno le faltaba un acordeón sin mecánica. Pero una mecánica separada por un cartón, una mecánica apilada arriba de la otra. Era la Torre Babel para estaba Nazareno, ya estaba viejito, ¿viste? Que caminaba así. Me dice, pasámela. Gracias a un subo, una escalera, eran unas estanterías por allá arriba. Y esa de 60, ¿viste? Que tenía una forma italiana de gritar. ¡Esa! ¡No, dame esa! Yo agarro esa. Y arriba se cae en un montón de una mecánica. Pobre. Me abrió la cabeza. Pobre. No, mi tío corriendo para pegarle con la gotita.